Todos ustedes recordarán esta canción que muchas veces cantamos en este programa. María de la O, qué desgraciadita, gitana tú eres, teniéndolo todo. Te quieres reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir. Bueno, qué linda. Es una hermosa canción. Y hoy hablaremos de María de la O Lejárraga, que es una escritora y artista española que nació en 1874 en San Millán de la Cogolla, en La Rioja de España, y fue una de las autoras españolas más importantes de finales del siglo XIX, principios del XX. Pedagoga, literata, dramaturga, periodista, dominadora de idiomas, fundadora de sociedades en defensa de la mujer, agregada comercial en la Embajada Española en Bélgica y tutora de cientos de niños refugiados de la guerra. Bueno, de todas esta mujer. A los 4 años María ya leía muy bien y desde muy jovencita empezó a escribir. Usted ya sabe que muchas mujeres a lo largo de la historia decidieron firmar sus obras bajo seudónimos masculinos para poder dar a conocer sus trabajos en condiciones de igualdad. Bueno, la historia de la literatura registra muchísimos casos de mujeres injustamente silenciadas, ¿no? Y uno de los más tristes es el de María de la O Lejárraga, quien en lugar de firmar sus escritos con su nombre, lo hacía con el nombre de su esposo, Gregorio Martínez Sierra, con el que se había casado en 1900. Bueno. En las portadas de sus libros, incluso en las traducciones que yo hice de otros autores, en los guiones que escribió para óperas, no aparece su nombre, y sí aparece el nombre de Gregorio Martínez Sierra. Que las obras eran de ella y la firmaba Gregorio era algo conocido en su momento dentro del ambiente cultural del que formaban parte. Cuando Canción de Cuna fue estrenada en 1911 en el Teatro Lara, la obra fue premiada por la Real Academia como la mejor obra de la temporada teatral. Gregorio Martínez Sierra, el marido, la noche del estreno se cansó de recibir aplausos y entre el público, aplaudiendo, estaba María de la O, la autora. Su marido no fue capaz de hacerla subir al escenario para compartir el éxito. Esto va a terminar mal. Sí. La única ocasión en que la escritora firmó una obra fue en su debut con cuentos breves, publicado en 1899. Claro, todavía no se había casado con este tipo. Bueno, el hecho es que María tomó la decisión de no volver a firmar con su nombre a causa de esta mirada prejuiciosa que había en la época hacia la literatura escrita por mujeres. Un dato: a pesar de haber sabido que su esposo la engañaba con otra... Esto es un desastre. ¿Hacia dónde está yendo? ¿Qué le dije? Otra por la cual después la abandonó el tipo, le voy a decir quién era. Se llamaba Catalina Bárcena, la amante del tipo. Pero María ni aún así reclamó los derechos de autor por sus obras y justificó la situación diciendo que los textos habían sido hijos de su matrimonio con Martínez Sierra, quien de muy buena gana aceptó la autoría que le fue concedida por María. Tenían un acuerdo, la tipa escribía y el tipo firmaba. Para él era perfecto, se llevaba todos los reconocimientos. Y ella no rompió este acuerdo a pesar de la traición de su marido. Rafael Cansino Sacén cuenta en sus memorias lo siguiente, dice: Gregoria tiene alma de comerciante. Hasta aquí explotó el talento de su mujer, que es quien escribe sus libros. Y ahora va a explotar la voz de oro de Catalina Bárcena, que es la tipa nueva que al parecer cantaba
Bueno, más que de comerciante, discúlpeme, tenía alma de cafiolo este Pero señor. sí, el tipo, o sea, no Bueno, dejaba... pero al menos con la cantante nueva, él no podía decir que era él el que cantaba, pero... claro, Tiene bueno, razón, claro. era más dificultoso. Lo irónico es que María era una mujer muy valiente y luchadora contra las injusticias, activista, feminista, ¿no? Pero no supo reivindicarse como la gran creadora que era. Recién cuando murió su ex marido, que ya estaba con Catalina y con una hija de ambos, recién ahí María firmó sus escritos como María de la O. Lejárraga y lo hizo para no morirse de hambre. Una vez muerto Gregorio, no recuperó los derechos sobre todas sus otras obras, porque la hija que Gregorio tuvo con Catalina Bárcena reclamó todos los derechos de autor y María Lejárraga se quedó sin nada. Además tuvo que exiliarse, bueno, por otras razones que no tenían que ver con el marido, ¿no? En 1943 los nazis requisaron su casa cerca de Niza, donde ya estaba exiliada desde antes, ¿no? Se había exiliado por otros motivos que tenían más que ver con España. En 1948 retomó su actividad creativa, después de varios años sin escribir. Su salud estaba resentida, las cataratas la habían dejado casi ciega. Pero sus penurias no terminan ahí, ¿no? No se sabe si directamente él o alguno de sus empleados, me refiero a Walt Disney, usó un cuento infantil que le había enviado María Lejárraga bajo la forma de un guión cinematográfico. Era la historia de un perro bonachón y una gata presumida que se habían enamorado. Un poco raro esto. Sí. ¿no? Dos El especies cuento de distintas. María se llamaba Merlín y Viviana y lo envió a Disney, traducido al inglés, porque ella también era traductora. Este cuento fue devuelto a María con una nota que decía que no se aceptaban guiones no solicitados. 4 años después se estrenó La Dama y el Vagabundo, Ah, mire usted. y la historia era la misma, con la excepción de que habían cambiado la gata por una perra. Pero es la misma historia. No. Los tipos que iban a la cantina y se comían un fideo. Sí, todo. me parece que uno de los elementos de la pareja, no me acuerdo cuál, si el perro o la perra, era de la alta alcurnia, Sí. y el otro perro, una perra callejera. Claro. Se llama, acá tuvieron su traducción, los nombres. Le pusieron Damita y Carpincho. Voy a hacer cualquier cosa. Sí. ¿no? Bueno, María estaba harta de que sus obras cosecharan éxito, pero los aplausos, se los llevaba otro, o la guita. No quiso ni siquiera denunciar. Fue una gran amiga de los intelectuales de su tiempo. Un caso especial fue su amistad con el gran músico Manuel de Falla, ¿no? Con quien mantuvo una relación a través de correspondencia. A don Manuel le divertía el sentido del humor de María, quien le llamaba en las cartas, le hablaba en andaluz en las cartas y le decía don Manuel. Y en las cartas don Manuel de Falla también firmaba don Manuel, el de las músicas. En septiembre de 1951, María se instaló en Buenos Aires, donde a pesar de su edad comenzó a ganarse la vida traduciendo. Realizó nuevos proyectos literarios, periodísticos, en la revista Maribel, que no sé si usted recuerda, dedicada al público femenino. Mi abuela compraba la Maribel o el Leoplan. En 1952, a los 78 años, María publicó en Buenos Aires Una mujer por caminos de España. Un año después, en México, se publicó Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración. Qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Estos 2 libros son las memorias autobiográficas de la que había sido hasta el momento una autora invisible. Para estas obras usó un nuevo nombre. María Martínez Sierra. ¡Qué cosa ese tipo! María se salvó de tener que pasar por los campos de concentración de Francia, en los que sufrieron hombres y mujeres que salieron por la frontera de Cataluña. No hablo de la Segunda Guerra Mundial,
sino de personas que estando en España atravesaron la frontera para huir de la guerra, ¿no? Pero no estuvo en esos lugares, pero sí, viviendo en Niza, pasó hambre. En una carta enviada a su amigo George Pornov, desde Niza, en 1945, le decía: querido Jorge, no puedes figurarte el hambre que hemos pasado durante estos 2 últimos años en Francia. Basta saber que yo pesaba 80 kilos y ahora peso 49. Bueno. Y Nati, más o menos lo mismo. Nati además está enferma a causa de una gran descalcificación y yo poco menos que ciega por cataratas en ambos ojos. Bueno, lo peor del caso es que aunque la guerra haya terminado, en Francia sus consecuencias económicas continúan. El otro día nos llegó de Nueva York, dice, un paquete de regalo que no sabemos quién lo envió, porque el nombre del remitente nos es desconocido. Y esto me dio la idea de acudir a ti. Mirá lo que le dice, ¿no?, a su amigo. ¿No podrías tú enviarnos algún paquete con materias más o menos grasas? Queso, jamón, alguna clase de mantequilla. Nos ayudaría a pasar los meses de frío. Bueno, esperamos alguna respuesta tuya con verdadera ilusión. Al comer lo que venga, pensaremos en las merienditas del Escorial y de Madrid de hace ya tantos años. Muchas gracias. No sé cómo habrá firmado la carta. Firmaba Gregorio Martínez Sierra. Sí, también. Hasta las esquelas. Su obra Canción de Cuna fue traducida a varios idiomas y llevada al cine en 4 ocasiones. La primera en Hollywood en 1933. La segunda en Argentina en 1941. Adivinen quién fue el director de esa película. No me Gregorio Martínez Sierra. ¿En serio? Y adivinen quién fue una de las principales actrices. Catalina Bárcena. La amante. Después hubo una tercera versión que se hizo en el 61 y una en España en 1994 dirigida por José Luis Garci. Ajá. María de la O. Lejárraga falleció a 3 meses de cumplir 100 años en Buenos Aires. 28 de junio de 1974. Vivió según sus ideas, murió ciega, pobre y aislada, sin haber podido ver cómo España, su tierra, volvía a ser democrática. Claro. No le alcanzó el tiempo. Fue una de las innumerables voces de la España republicana que la guerra arrojó al exilio, ¿no? Aquellas voces que tenían un doble registro, el literario y el compromiso social. En una de sus últimas cartas, desde su exilio en Buenos Aires, María decía: las mujeres socialistas debemos enseñar, sobre todo, una asignatura única, la solidaridad humana. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué curiosa historia, ¿no? Siendo feminista, el padecimiento que casi registraba en su vida. Que ella aceptó, ¿no? Claro. Bueno. Y bueno, sucede. Desde luego vamos a utilizar esta canción que recordábamos al principio. Es una canción de León y Valverde, los consagrados autores. La María de la O de la canción no es esta, está dedicada a una gitana, ¿no?, a otra persona, pero vamos a escucharla. Yo me quiero acordar de un dúo, dos hombres que cantaban canciones románticas y boleros en España. Yo conocí cuando en mi primer viaje cantaba allí. Yo mismo cantaba tangos en el Pub Kilómetro de Barcelona. Y allí había un dúo, los Montenegro, ¿no? Estaban Guillermo con el requinto. Fueron muy amigos y muy amistosos, muy cariñosos conmigo. Y cantaban esta canción, María de la O, cuando no había nadie
o cuando había poca gente y ya se había hecho muy tarde, y le cambiaban la letra. Por favor. Y en vez de hasta los ojos los tienes morados, de tanto sufrir, cantaban otra cosa. Sí. Que no me atreveré a repetir. ¿No? ¿Cómo estamos hoy con las versiones? Hoy libres? estamos sí con las versiones prohibidas de las canciones. Canta María de la O, Marifé de Triana. Bien, vamos a hablar de un episodio protagonizado por Napoleón con una señora, una dama llamada María Bellini Skupieski. Hemos hablado alguna vez de la Skupieski y accediendo a gentiles pedidos vamos a hablar nuevamente de ella con nuevos datos que hemos conseguido, sabe Dios dónde. Así que ubiquémonos en la isla de Elba. Recuérdese que Napoleón pasó allí algún tiempo vigilado por tropas inglesas cuando su imperio estaba prácticamente deshecho. Napoleón había abdicado y se había retirado a aquella isla, pero allí preparó su regreso a París, los llamados 100 días. Hubo como un regreso de Napoleón al poder que duró 100 días y que terminó, como sabemos, en la batalla de Waterloo. Pues bien, en Elba, allí en la isla, Napoleón había conseguido el amor de algunas muchachas. Su hermana Paulina, para divertirlo un poco, le organizaba todos los días unos bailongos, unas fiestas, unos conciertos, y Napoleón participaba en todos los entretenimientos con ardor infantil. Además, Paulina, que marcaba 1.34 la milla acá entre nosotros, se encargaba de invitar a unas damas que poseían todas las cualidades requeridas para poner a Napoleón de buen humor. Y entonces Napoleón jugaba con las chicas a la gallina ciega, bailaba en una baldosa, perseguía gatos, imitaba instrumentos musicales y competía en un concurso en el cual el ganador era el que gritaba más fuerte. Se divirtieron. Una de las muchachas que le presentó su hermana se llamaba María Bellini Skupieski. Era española, pero estaba casada con un oficial polaco, el polaco Skupieski. Le decían la Belina a ella. Descripción de los cronistas. Era una hermosa muchacha de pelo oscuro, baja y de ojos negros. Su busto era imperial. Y todo lo que decía estaba al servicio del erotismo y el amor. En su dialecto no había nada que se alejara de eso. Decía cosas como ese concurso que hay en el programa de Rolando Hangling, el concurso que se llama Te mataré Ramírez. Entonces vos tenés que mandar a cualquier persona que ames un mensaje erótico. Son todos más o menos iguales los mensajes eróticos, ¿no? Qué sé yo, con mi ardorosa mano, la piel, qué sé yo, descripciones de haré esto y aquello, siempre es más o menos lo mismo. Y hay palabras que son muy buscadas, ¿no? Por los que mandan mensajes eróticos, partes del cuerpo, pero bueno, esta chica era así, ¿no? Era así. Ajá. Yo voy a mandar ¿a lo de Hangling una carta? Sí. ¿Se la tiene pensada? ¿Todo? Sí. Ahora vas a ver. Mensaje erótico. Recorreré es una palabra. Sí. Recorreré tus, y ahí línea de punto. Que ponga lo que quiera con mis, línea de punto. Son todos así. Los mensajes eróticos son todos así. Un tipo que le va a recorrer las con sus. Claro, y uno da en pensar si hay tantas variantes como uno cree que hay. Si siempre es recorrerlas con sus, ¿por qué no se aburre uno? Le dirá uno, cambiemos de señorita, entonces recorreremos las de fulana, mengana y sutana, siempre con mis. Cállese, Estronato. No. Pienso nada más. Bueno,
Pues bien, esta chica, la María Bellini Skupieski, solo hablaba de erotismo. Napoleón se encontraba todos los días con esta mina, Jugaban a las cartas y apostaban siempre unos placeres que el perdedor debía otorgar al ganador. El perdedor le otorgaba unos placeres al ganador. Era un juego tautológico, porque dar placer al que ganaba también era un placer, de modo que uno no sabía si era más o a menos. Napoleón estaba fascinado con el ardor de aquella muchacha, por no decir otra cosa, pero nada más. Ella, en cambio, estaba completamente enamorada y gestaba todo un contexto de exagerado placer. Quería que Napoleón se sintiera como un payá, agasajado por un harén que ocupaba ella sola. No es, me parece a mí, una buena política, pero no hablemos de esto. Y Napoleón hizo lo que hace cualquiera en ese caso, se aburrió. Se aburrió enseguida, porque no estaba enamorado. Y porque efectivamente estaba harto de que le recorrieran las mismas sus. Claro. Entonces, habrá que pensar que el amor a lo mejor es otra cosa. Dicen los cronistas que en tal caso la quería con indolencia, pero ella no se le despegaba. Napoleón entonces empezó a ponerse molesto y después desesperado. No quería maltratarla en absoluto, pero en realidad ya no podía ni siquiera disfrutar de los voluptuosos encuentros. Y ella insistía con los agasajos, con su presencia y con sus recorridas. Y lo hizo hasta que Napoleón tuvo todo listo para abandonar la isla de Elba. Napoleón marchó triunfal a París desde la isla de Elba, mediante una estratagema que no viene al caso relatar. Pues cuando Napoleón se fue de Elba, pensó que se libraría de su amante con una acción más o menos digna. Si mirá, tenemos que dejar de verlo porque me voy a ocupar de asuntos políticos, voy a reconquistar un imperio, así que no te puedo atender. Pero esta chica entendió el viaje, pero no dio lugar a ningún abandono. Decidió seguir a Napoleón en su camino a París. Lo siguió incluso con su marido, el polaco Skupieski, que en realidad sabía todo el asunto. Parece que Skupieski no decía nada por una de dos razones. O no se atrevía a desafiar a Napoleón, o tenía intenciones de que su esposa se fuera con algún otro, hiciera con el emperador mejor. Es decir, ya lo tenía podrido también al polaco, la ley. Bueno, Napoleón tuvo un extraordinario éxito militar en su marcha hacia París, que puede resumirse en 7 titulares aparecidos en el mismo periódico entre el 28 de febrero y el 20 de marzo de 1815. Constituyen el caso impresionante de cambio de opinión de la prensa. Leo, dicen por orden, ¿no? El aventurero ha abandonado la isla de Elba. El tirano se acerca a nuestras costas. El usurpador está en Antís. El corso está en Grasse. Bonaparte está en Lyon. Napoleón llegó a París. Nuestro emperador está en las Tullerías. Ahora bien, la mina, la Belina, ¿no es cierto?, María Bellini Skupieski, lo siguió en todo el trayecto, en otro coche, que lo ubicó siempre cerca del coche de Napoleón, y se hizo ver siempre sensual ahí, a la espera del favor imperial. Y Napoleón, que era un poco flojo de cincha, a veces no podía resistirse, así que la invitó varias veces a su coche, o a unas carpas que ponían ahí a la noche, y después lo invadía el arrepentimiento. Sentía anulado el camino del abandono que había empezado a recorrer. Eso suele ocurrir, ¿no es cierto, doctor? Sí. Bien. No se va, total, que estamos acá. Como le ha dicho algún amigo, por ir a buscar una campera me quedé 14 años de más. Exactamente. Bueno, en París Napoleón se adueñó del poder por 100 días. Durante ese tiempo, María se instaló en una casita cercana a las Tullerías, donde estaba Napoleón. El protocolo de la corte le posibilitó a Napoleón alejarse de los acosos de la muchacha.
La Guardia tenía órdenes de dispersar a los que integraban una lista precisa, que eran partidarios borbónicos, enemigos de Napoleón que podían cometer algún atentado. Y en la lista estaba la mina, que era más bonapartista que nadie, pero que debía ser apartada de cualquier acto, fiesta o presentación del emperador. Pero los 100 días terminaron luego de la derrota de las tropas napoleónicas en Waterloo. Vencido, el emperador regresó a París y allí debió abdicar y se inició su destierro. Se pensó en América o en cualquier lugar que un país lejano le otorgara para vivir hasta el fin de sus días. Había 2 fragatas a su disposición en el puerto de Rochefort. Napoleón se despidió de varias amantes, de funcionarios, le escribió una carta a María Luisa, su mujer, que estaba hacía mucho en Viena, y se las tomó para no regresar nunca más. Arrancó el coche Napoleón y se fue. Ni bien arrancó, 2 personajes muy agitados se acercaron a uno de los custodias de Napoleón, Gourgaud, que iba a arrancar atrás, en un coche atrás de Napoleón. Uno de los personajes era Skupieski, el otro llevaba un sombrero de ala ancha y tenía el rostro medio oculto. Skupieski le indicó a Gourgaud que deseaba hablarle confidencialmente. Entonces Gourgaud, intrigado, aceptó la charla. Dice: mire, el polaco, es absolutamente preciso que llevéis con vos a mi esposa. Quiere seguir al emperador y está dispuesta a compartir con él los rigores del destierro. Sea cual fuere el lugar elegido para vivir, tiene que estar a su lado. Lo ama y él seguramente necesitará las excepcionales cualidades de mi señora esposa. Bueno, dijo Gourgaud, que no sabía nada de nada. Es decir, no sabía que Napoleón no tenía interés en esta mina. ¿Y dónde está? Aquí, dijo Skupieski, y agregó: se ha disfrazado de hombre para no ser reconocida. Y era el otro tipo, ¿no? Así que llevad a mi mujer con vos en este coche. El tiempo apremiaba, y sin saber nada de lo que pensaba Napoleón, Gourgaud indicó al matrimonio Skupieski que subiera al coche. Y luego dio la orden de partir y se fue, y salió. El coche de Napoleón ya se había ido. Primera parada, Rambouillet. El viaje duró 5 horas. Durante todo el tiempo, Skupieski le describió a Gourgaud la alegría que iba a sentir el emperador al volver a ver a su querida. Y Gourgaud escuchaba. A las 10 de la noche llegaron a Rambouillet. Napoleón ya había llegado. Estaba a punto de acostarse. Y Gourgaud quiso darle una sorpresa a su señor. Fue hasta su habitación y le habló contento de la simpática mujer que le había llevado hasta allí para su delicia. Y los cronistas dan cuenta de una serie de gritos de Napoleón que se escucharon en toda la comarca. Y Gourgaud salió corriendo de la habitación de Napoleón y debió explicar a Skupieski y a su mujer que por razones de seguridad debían dormir en otro lugar. Polaco se fue enojado y le dijo a Gourgaud que era un traidor y que estaba a sueldo de los ingleses. Y dijo que se presentarían bien temprano a la mañana para seguir al emperador. Y a la mañana siguiente estaban allí. Y Gourgaud le dijo: bueno, tengan paciencia, Napoleón se está cambiando. Pero mientras Gourgaud ganaba tiempo, en verdad Napoleón, disfrazado de campesino, se las tomó por la puerta de Atriqui hacia un punto del camino en donde un coche lo condujo a Rochefort. Así Napoleón pudo escaparse de María Bellini y de Skupieski para siempre. Incluso casi lo alcanzan, porque Gourgaud, creyendo que Napoleón ya se había ido, les explicó, bueno, en realidad Napoleón se fue, qué sé yo, y justo vieron que doblaba el carruaje de Napoleón que se iba, y lo corrieron la Bellina y Skupieski, y alcanzaron a agarrar la manija de la puerta, pero al final se quedaron atrás, no pudieron subirse. Cuando llegó a Rochefort, Napoleón, que no fue alcanzado por la Skupieski, sí fue capturado en cambio por los ingleses.
fue detenido y conducido a Santa Elena, donde, como sabemos, vivió hasta el último de sus días. Así que no fue un buen día, de todos modos, aquel para Napoleón. Aquí termina la historia de María Bellini Skupieski y de Napoleón Bonaparte. ¿A quién vamos a dedicar esto? Al polaco Skupieski, que debía estar ya muy podrido de la mina, y se le quería encajar a Napoleón o cualquiera, ¿no? A la hermana de Napoleón, a Paulina, que marcaba 1.34 la milla, y que le conseguía minas para los bailongos. Al pobre, al custodio, ¿no? A Burgos, que no sabía nada y que le quiso dar una sorpresa. No me sorprendan más. Claro, no me sorprendas más, dijo Napoleón. Bueno, y a todos aquellos que andan tratando de evitar o a los ingleses o a las Skupieski, sin saber qué cosa es más terrible, si caer en manos del enemigo o de un amante demasiado pegajosa. Desmesurada, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que en general los hombres son más pegajosos que las mujeres, creo yo, contrariamente a lo que suele creerse, ¿eh? Si bien yo no estoy de acuerdo con estas maneras de pensar, si los hombres son de una manera, las mujeres de otra, no creo. Pero señalo simplemente que no es una actitud solamente femenina. He conocido muchos pegajosos que están ahí esperando en la esquina que saca la mina, llamándola por teléfono a las 3 de la mañana para ver dónde está. ¿Quién era ese que te saludó? Claro. Sí. Muchas veces, Alejandro, pegajosos que ni siquiera tienen nada con la mina. Y esos son los peores pegajosos. Se les pegan y no te la dejan levantar. Son los más pegajosos. El tipo que se pegan antes de acercarse uno. ¿Qué lo tiró? Hemos ido también a la discoteca a buscar discos sobre este asunto y no estaba, el discotecario estaba acosando a su novia. Hemos solicitado tangos napoleónicos, tangos de los 100 días, tangos de Elba, y tenemos un tango muy raro que se llama Despedida. Es un tango de Julio de Caro, pero no es como los tangos de Julio de Caro. Yo no sé si es tan lindo, pero es muy hermoso el puente, y es muy hermosa la interpretación de Edmundo Rivero con la guitarra de Grela. Se llama Despedida, y Despedida fue la que se comió la Skupieski en aquella posta del camino. Me parece verla todavía corriendo, arañando la manija de la puerta, mientras Napoleón de adentro le hacía gestos como de aire. Aire con esto. Bueno, y dedicamos esto a todos los pegajosos de este mundo. Salga de acá, astronauta. Saque la mano. Adelante, don Edmundo Rivero. Bien, hablaremos hoy de un amor oculto de María Antonieta. Después de todo, María Antonieta no fue como otros personajes femeninos de la vida en Francia, tan proclive a los amoríos. Pero vamos a contar cómo empezó el asunto con su marido y cómo finalmente tuvo un amor oculto. Así que vamos a ubicarnos rápidamente en Francia, en 1775, antes de la Revolución Francesa, naturalmente. Por esos tiempos el rey era Luis XVI y su esposa era la reina María Antonieta, que era austríaca, lo saben ustedes, de la familia Habsburgo. Dice la crónica que aunque Luis mostraba a la reina gran solicitud e interés, en realidad no podía satisfacer las exigencias amatorias de su esposa, porque tenía algunos problemas con su virilidad. Parece que 4 años después del matrimonio, María Antonieta todavía no había consumado el acto amoroso con su marido. El rey tenía problemas. La madre de María Antonieta, María Teresa de Austria, estaba un poco preocupada. Se sabe que los matrimonios reales y principescos tienen como principal motivo el perpetuar las dinastías, de modo que
por mucho que se lleven bien, si no engendran, estamos arreglados todos. Los Habsburgo y los Borbones. Y entonces preguntaba, ¿no? Che, ¿qué es lo que sucede? Escribía, y cada vez que escribía siempre empezaba con una pregunta, ¿está lista la cosa? Esa es la manera de hablar que tenía María Teresa. María Antonieta le respondió en el año en que estamos, en 1775, con la siguiente carta. La tenemos aquí, escúchame. Y dice: respecto a lo importante, madre, no puedo y me duele, ya es casi un diagnóstico, pero... en cualquier caso, la carta sigue y dice: no puedo y me duele dar la menor noticia. No puedo, y me duele, dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía. Ciertamente no era suya. Todo su ser reclamaba ser homenajeado. Se turbaba al escuchar los violines. Solía seguir con la mirada a los guardias apuestos que se paseaban por los patios del palacio o en los jardines de Versalles. Se acostaba suspirando y así. Y así sigue el cronista, que está peor que María Antonieta, ciertamente. Lo cierto es que todo el mundo estaba al corriente de aquellas dificultades del rey. Se comentaba tanto en la corte como en el pueblo. Era un tema de conversación tan habitual como la lluvia o el buen tiempo. Los tenderos, al cerrar los comercios, saludaban a sus colegas diciendo: esperemos que esta noche el rey pueda. Desdichadamente, cada mañana corría por Versalles la misma noticia: Luis no había podido. Se apostaba, había en un garito de la calle Saint-Denis, se hacían apuestas al respecto. En fin, había especulación a ver cuándo el rey iba a poder, si iba a poder alguna vez. Se hacía toda una tabla de apuestas para saber cuánto se cobraba en cada caso. Ya se sabe que en Francia los reyes, los príncipes poco dados a las mujeres, eran vistos con malos ojos. Los franceses, el pueblo de Francia, preferían a los reyes de la tradición de Francisco I, de Enrique IV o de Luis XV, que eran personas muy galantes. Y entonces al casto Luis XVI empezaron a inventarle canciones irreproducibles. Dice Michelet, o decía Michelet, que la gente le perdía el respeto conforme iba comprobando la falta de autoridad amatoria que tenía el rey. Lo peor es que el pobre Luis se enteraba de las canciones y se amargaba muchísimo. Ahora bien, después de 4 años de castidad, María Antonieta empezó a divertirse con los muchachos de la corte. Empezó a ir a los bailongos, se disfrazaba y se tomaba algunas libertades. Una noche, en un baile de máscaras, se le acercó un hombre y le dijo alguna cosa. ¿Qué hace aquí, majestad? Un tipo disfrazado, ¿no? ¿Qué hace aquí, majestad? Usted debería estar acostada junto a vuestro marido, que ya estará durmiendo. Esas cosas de actor argentino. La reina cayó. No cayó al suelo, sino que no pronunció una sola palabra. Aquel hombre que besó la mano después de la reina era un famoso seductor que ha aparecido mucho en nuestras crónicas y aparece aquí nada más que para jorobar un poco a la reina y después se va. Se trata del actor François de Pulastron, que pese a eso era un gran seductor y gran amador de... Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no hay pruebas. Una amiga de la reina, la señora Polignac, tenía un salón que ofrecía graves peligros o graves tentaciones. Los caballeros más elegantes lo frecuentaban. Uno de ellos, uno de los que iba ahí al salón de la de Polignac, era el duque de Coigny,
que se enamoró perdidamente de María Antonieta. Este duque, según el cronista, era un amable caballero, de buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. El duque sabía de las necesidades de la reina y decidió actuar. Le invitó a paseos por bosquecillos retirados, le contaba historias de tono galante, ¿en qué se parece esto a aquello? Y jugaban a la baraja y a los dados, y adulaba exageradamente la suerte de María Antonieta. No quiero ni pensar en qué términos. En 1777, Luis, que percibió algunos movimientos sospechosos, decidió operarse de sus dificultades. Y se operó nomás. Todo salió bien, y apenas se lo permitieron los médicos, el rey de Francia fue a buscar a su esposa. Ya hacía 7 años que la pobre dormía sola. Tuvieron un encuentro y al día siguiente por la mañana la reina salió de su aposento con una feliz expresión en el semblante. Fue a visitar a su amiga, la señora de Campan, y le dijo: ya soy reina de Francia. Tras aquel suceso tan esperado, ocurrió algo extraño. Según parece, ese nuevo menester que el rey se permitió después de tantos años fue contraproducente. La reina, tras otorgar primeramente sus favores a Luis, aceptó convertirse en amante del duque de Coigny. Se entusiasmó y le gustó que embromara. Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente. Hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un dominó gris. Era un traje con capa y capucha ancha que impedía que se le viera el rostro. Y junto a ella estaban varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual, no se sabía cuál era cuál. Merced al disfraz, María Antonieta quedó disimulada entre sus compañeras, se deslizó entre la muchedumbre y se piantó por unas escaleras. Y allí, en un descanso en la escalera, estaba el duque de Coigny muerto de risa. Un rato después, repararon en la ausencia de la reina, empezaron a buscarla. ¿Dónde está la reina? ¿Qué sé yo? Y la encontraron saliendo de un palco por ahí, una puertita, muy agitada. Un rato más tarde apareció el duque. El duque estaba disfrazado de tejo, justamente. Pero el tejo, hay que decir, es un árbol parecido a un pino más chico, qué sé yo. Y, según dicen, tenía el aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores. Es decir, que habían andado con el tejo. Un par de meses después, la reina anunció que estaba embarazada. Y muchos creyeron que del duque de Coigny. En diciembre del 78 nació en Versalles María Teresa Carlota, llamada Madame Royale. El día del bautismo ocurrió un incidente que certificó las creencias que circulaban en la corte respecto de la paternidad de la chica, ¿no? El padrino era el rey de España, Carlos III, y eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, futuro Luis XVIII, vamos, para que lo representara. Pero el conde odiaba a María Antonieta y la quería hacer caer a como diera lugar. Y en el transcurso de la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre de la recién nacida. Y el duque levantó la mano y dijo: señor, el ritual prescribe preguntar ante todo los nombres del padre y de la madre del niño. Y el obispo, angustiado, le dijo: bueno, todos sabemos que esta niña es hija de Luis XVI y de la reina de Francia. Y entre el público estallaron carcajadas. Un papelón, imagínense. Después de aquella ceremonia, María Antonieta comprendió que estaba en grave peligro y le dijo al duque de Coigny que se piantara. Le dijo: duque, piántese de la corte, porque si no, va a ser boleta primero usted y después yo. Y así sucedió. Quiero decir, sucedió que Coigny se fue. Se fue a Valenciennes y tiempo más tarde, durante la Revolución, estuvo en el exilio junto al duque de Provenza,
disfrutando de unas reuniones de las que hablamos, los que organizaba la señora de Balbi, si ustedes quieren, una pariente mía, a quien todos conocían como reina de la inmigración. Se fueron todos los nobles y la mena hacía unos bailongos terribles. Y así terminó la historia del pobre Coagny y de María Antonieta, a quien no se le conocen muchos amores, pero hay que reconocer que tuvo mucha paciencia. 7 años sin que el marido la saludara es un poco demasiado. Si fuéramos proclives a la moraleja, diríamos o aconsejaríamos a los maridos no esperar 7 años para homenajear a sus esposas, o incluso a los novios tampoco, esperar 7 años para mostrarle la estimación. Acerca de cuánto hay que esperar para faltarle respeto a una dama con la cual uno ha iniciado una relación, se podría conversar. Yo creo que incluso la falta de respeto puede venir antes de la relación. Creo que no hay que esperar nada, y creo que la falta de respeto tiene que ser anterior a la formalización de un vínculo, e incluso muchas veces es esa falta de respeto la que ocasiona un vínculo. ¿Cuántas veces un manotazo, una situación en la oscuridad es el comienzo de una dinastía? Y no es cuestión de ir primero al registro civil y después empezar a acariciarle la mano. María Antonieta, digamos, solo en su homenaje, Rolón, que nunca da por terminadas las historias, tuvo en realidad otro amor del que ya hablamos. Era el sueco, Axel Fersen. Pero de ese ya hablamos. Ese estuvo a punto de salvarle la cabeza, pero no lo consiguió. ¿A quién dedicar esto? A mí me gusta Coagny, el amante disfrazado de árbol. Qué lindo disfrazarse de árbol en una fiesta, especialmente si uno anda con la reina. Y le preguntan las amigas de la reina, ¿cuál es el que anda como ese? El que está disfrazado de paraíso. Yo no he visto nunca, en los bailes que hacían en mi pueblo, nunca había personas disfrazadas de árboles. Es un poco enojoso para bailar, ¿no? Sí, realmente. O sea, un disfraz bastante incómodo, le digo. Es incómodo, sí. Uno no puede sacar los brazos, no sé, salvo que sea un disfraz muy audaz, donde los brazos sean ramas, donde todo haya que imaginarlo, ¿no? Corre uno el riesgo de que lo tomen por parte de la decoración, etcétera. Bueno, y también a María Antonieta vamos a dedicarle esto, siquiera por la paciencia que tuvo, y a todas las damas que esperan que algún milagro suceda. Hemos ido a la discoteca y ya en la puerta el discotecario nos dijo que la principal característica de esta historia era la paciencia. La paciencia de una dama que todas las noches esperaba que algo sucediera. La paciencia de un pueblo también. La paciencia de un pueblo, que quería que estaba interesado en que el rey tuviera sucesor. Bien. Vamos también nosotros a homenajear la paciencia, no solo de las damas que esperan, sino también de los pueblos que esperan, de los que sufren y esperan. Y Paciencia se llama la canción que va a cantar Nelly Omar, y no es el conocido tango Paciencia, sino una canción criolla de Abel Fleury que muchos llaman Paciencia Buey. Yo creo que se llama Paciencia únicamente, y es una bella canción, pero también, no solo por su letra, sino por su estructura, es un homenaje a la paciencia. Las canciones criollas son también un ejercicio de paciencia. Son morosas,
tardan en desarrollarse, no satisfacen rápidamente nuestros vulgares apetitos de candombe. Y hay que tener paciencia para escucharlas y más todavía para cantarlas. No hay peor cosa que un cantor impaciente de canciones. Así que pido entonces al público la paciencia de escuchar esta bella canción que canta maravillosamente bien Nelly Omar. Adelante, con paciencia. Bueno, hoy hablaremos de María Estuardo, de un episodio apenas de los muchos de su azarosa vida. Y podríamos titularlo Babington quiere salvar a María Estuardo. Ya hemos contado la historia casi completa de esta mujer. Hoy nos situaremos en un momento específico, tras este pequeño resumen al galope, así para saber quién era esta mina. Era hija del rey Jacobo V de Escocia. Heredó el trono a los 6 días, porque su papá se murió. La mandaron entonces a Francia a educarse, y allí pasó su infancia y su adolescencia, y se casó incluso con Francisco II. Por lo tanto, fue reina de Escocia y también reina de Francia. Pero Francisco II se murió muy joven y María volvió viuda a Escocia. Allí fue reina, pero aquí viene el lío. María reclamaba derechos al trono inglés y muchos católicos ingleses la consideraban la legítima soberana en contra de Isabel I, que era la que reinaba, que además no era católica, según se sabe, sino anglicana, una religión inventada por el papá de Isabel I, nuestro amigo Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, Sí. en ocasión de habérsele prohibido uno de sus tantos casamientos. Al percibirla como una amenaza, Isabel I, y además era la prima, ¿no?, de María, la confinó a la fuerza en sucesivos castillos y palacios señoriales en regiones del interior del país. En 1586, después de exactamente 18 años de encarcelamiento, más o menos confortables, María había perdido todos sus privilegios. Ella siempre había confiado en que un día lograría escapar y volver a Escocia para compartir el poder con su hijo, también llamado Jacobo, a quien no había visto desde que él tenía 1 año. Sin embargo, Jacobo no la quería mucho, la despreciaba y temía que si ella volvía a Edimburgo podía arrebatarle su corona, ya que Jacobo era rey de Escocia. Mientras tanto, sin que María lo supiera, en las tabernas de Londres se estaba urdiendo un plan para rescatarla de la cárcel. En el centro de la conspiración estaba un tipo que se llamaba Anthony Babington. Era un católico fervoroso. Si los escoceses habían conservado la fe católica, ¿no? Y en Inglaterra eran mayoritariamente protestantes. Este Babington era un católico que había sido perseguido por la corona inglesa. La política anticatólica del Estado inglés había alcanzado extremos espantosos y Babington quería parar todo eso tomando el reino por asalto. La conspiración comenzó una tarde de marzo de 1586, en la que Babington y 6 confidentes se reunieron en The Plough, una taberna. Durante los meses siguientes, junto a otros caballeros católicos, trazó un ambicioso plan para liberar a María, asesinar a la reina Isabel
disculpen, e incitar una rebelión apoyada por una invasión desde el extranjero. Bueno, era demasiado, ¿no? Los conspiradores acordaron que la conspiración Babington, como ya se la llamaba, no podía continuar sin la aprobación de María. María estaba en Cana, no sabía nada, es muy difícil. Claro, claro. Entonces contactaron a un tipo llamado Gifford, que según sabían era católico y que trabajaba en el palacio donde estaba encerrada María, o en el palacio de Buckingham, no sé, con la provisión de bebidas, y que se las arregló para acercar mensajes a la reina presa. Evidentemente se trataba del palacio donde estaba presa María. Babington redactó una carta detallada en la que resumía su plan, ¿no es cierto? ¿De qué se trataba este plan? Bueno, incluía una referencia a la excomunión de Isabel, dictada por el Papa Pío V en 1570, lo que, en su opinión, legitimaba el asesinato. Tenemos la carta de Babington a María. Dice así: yo mismo, con 10 caballeros y una centena de nuestros seguidores, emprenderemos, como yo mismo emprenderemos, la liberación de vuestra real persona de las manos de vuestros enemigos, para librarnos de la usurpadora cuya excomunión nos libera de prestarle obediencia. Hay 6 nobles, todos ellos amigos personales, que por el celo que guardan a la causa católica y al servicio de vuestra majestad, llevarán a cabo esa trágica ejecución. Atención. Babington codificó su carta con un sistema de alfabeto corrido. Una letra significa otra. Parece que Gifford, el niato de las bebidas, en realidad era un agente doble. En 1585, antes de su regreso a Inglaterra, Gifford había escrito a Sir Francis Walsingham, secretario principal de la reina Isabel, ofreciendo sus servicios. Gifford se dio cuenta de que su origen y formación católica le servirían de máscara perfecta para infiltrarse en las conspiraciones contra la reina Isabel. En la carta que envió a Walsingham, escribió: he oído hablar del trabajo que usted realiza y quiero serviros. No tengo escrúpulos ni temo al peligro. Cualquier cosa que me ordenéis, la llevaré a cabo, decía con esa voz. Walsingham era el ministro más implacable de Isabel. Era una figura maquiavélica, el jefe de espionaje responsable de la seguridad de la reina. Walsingham no dudó en reclutar a Gifford como espía. Cada vez que Gifford recibía un mensaje de María o para María, primero se lo llevaba a Walsingham. Este se lo pasaba primero a sus falsificadores, que rompían el sello de lacre de cada carta, hacían una copia y luego volvían a lacrar la carta original con un sello idéntico antes de devolvérsela a Gifford. La carta aparentemente intacta podía entregarse entonces a María o a sus corresponsales, que no eran conscientes de lo que estaba pasando. Cuando Gifford entregó a Walsingham una carta de Babington dirigida a María, su primer objetivo fue descifrarla. Consciente del valor del criptoanálisis, más si uno es el jefe de los espías de Inglaterra, Walsingham creó una escuela de codificadores y descifradores. El titular de la escuela fue Thomas Philippis, un lingüista notable, experto en desciframiento. Philippis descifró sin dificultad el mensaje que Babington dirigía a María
en el que proponía claramente el asesinato de Isabel. Walsingham podía haberse abalanzado sobre Babington en ese mismo momento, pero quería algo más. Prefirió esperar, confiando en que María respondería, autorizando la conspiración e incriminándose a sí misma. Walsingham había deseado la muerte de María durante mucho tiempo, pero era consciente de que las reticencias de Isabel a ejecutar a su prima eran justas. Pero si lograba demostrar que María estaba respaldando una tentativa de asesinato a Isabel, entonces con toda seguridad su reina permitiría la ejecución de su rival católica. Y pasó lo que Walsingham esperaba. María respondió a Babington. Escribió explícitamente sobre el plan, mostrando una preocupación particular por el hecho de que debían liberarla al mismo tiempo o antes del asesinato, porque de otra forma la noticia podía llegar a su carcelero, que a lo mejor decidía matarla. Bueno, antes de llegar a Babington, la carta hizo su desvío habitual a las manos del descifrador Felipis, y como ya había analizado el mensaje anterior, pudo descifrar el nuevo con toda facilidad, leer su contenido y marcarlo con el signo de la horca. Walsingham tenía la prueba que requería para arrestar a María y a Babington, pero aún no estaba satisfecho. Para destruir completamente la conspiración, necesitaba los nombres de todos los implicados. Para conseguirlos, pidió a Felipis que falsificara una postdata a la carta de María. Felipis era falsificador y tenía la habilidad de escribir con la letra de cualquiera, con solo verla una vez. Ah, qué bárbaro. Y tenemos la carta falsa de María a Babington. Me alegraría conocer los nombres y las cualidades de los 6 caballeros que llevarán a cabo el plan, porque puede ser que conociendo a los participantes yo pueda daros algún consejo necesario, en fin, bla, bla, bla. Y todos se comieron que María quería los 6 nombres. Tanto María como Babington, desde luego, quedaban implicados porque habían escrito personalmente sus intenciones, pero faltaban los nombres. Y los nombres fueron dados, y el 15 de agosto de 1586, Babington y 6 colegas fueron capturados y llevados a Londres. Sus ejecuciones fueron espantosas. El 20 de septiembre, un día antes de la ejecución, y sin saber María que ya estaban presos, ella vio varios jinetes que se acercaban. Inmediatamente pensó que debían ser los nietos que venían a rescatarla. Enorme desengaño. Enseguida se le informó que en realidad iban a llevarla a juicio. María se defendió, negó toda conexión con Babington, pero no sabía que habían descifrado y publicado sus cartas, así que 10 días después el tribunal se reunió y concluyó que María había sido culpable de urdir e imaginar asuntos tendientes a la muerte de la reina de Inglaterra. Recomendaron la pena de muerte. Isabel firmó la sentencia y el 8 de febrero de 1587, en la gran sala del castillo de Fotheringay, una audiencia de 300 personas se reunió para ver la decapitación. Así que María dijo: os perdono de todo corazón, porque ahora confío en que pondréis fin a todos mis pesares. Se apoyó sobre el patíbulo con completa calma y gritó: in manus tuas, Domine. Sí. En tus manos, Señor. 3 o 4 veces, y finalmente le cortaron la cabeza con 2 golpes de hacha.
Buah, Tremendo. Tremendo, sí. tremendo. ¿Con qué canción podemos amueblar esta trágica historia? Propongo que escuchemos María en la voz de Horacio Molina. Omega Seguros, protección, respaldo y servicios para elegir sin correr riesgos. Omega Seguros presenta este bloque. ¿Qué bloque? Este sí. En La Venganza Será Terrible. Bueno, vamos a contar una historia que quizá hemos contado de otro modo alguna vez, pero que nos han pedido porque tal vez no fuimos muy claros en aquella ocasión. Es un entrevero impresionante. Primero vamos a poner fecha. Bueno, esto es finales del reinado de Luis XV, principio del reinado de Luis XVI. Y hay unos tipos que son joyeros, que saben que Luis XV tenía una amante que era Madame du Barry, alguna. Era una entre otras. Era, según dicen, un rey muy lascivo, pero no era ningún gil como alguna vez postularemos desde aquí. Bueno, dos joyeros, Bohemer y Bassenge, hacen un collar porque confiaban, mejor dicho, se los había encargado Madame du Barry. El collar tenía 647 diamantes, algunos grandes como cerezas, montados en oro. Váyale tomando el peso, un collar, pero que valía un platal. Concretamente valía 8 millones de francos, que era un platal. Muy bien. Sucede algo espantoso para los joyeros, para los amigos Bohemer y Bassenge, que ya habían terminado el collar, habían comprado los diamantes sueltos. Sí, vos vendeme los diamantes, que yo hago el collar, se lo encajo a la favorita del rey y se lo cobro 8 millones de sopardos. Pero se muere Luis XV. Mirá si será... ¿A quién le va a cobrar? Sí. Lo ocurrente. No, que a quién le va a cobrar. No se lo vendés. Todavía no se lo habían vendido. ¿Te quedaste con los diamantes? Te quedaste con el collar y a quién le encajaron un collar de 8 millones de francos, hermano. A mí no. Bueno, a mí tampoco. Entonces, fenómeno. El mejor candidato era el sucesor. Luis XVI, como todos saben, había desposado a María Antonieta, que era muy famosa por su frivolidad. Gastaba mucho, tanto es así que le habían puesto Madame Déficit. Así es. Bueno, parecía la cliente ideal, la mujer de Luis XVI. Pero se lo ofrecieron y dice, no quiero. Fueron a ofrecérselo de nuevo, los joyeros, che, mirá qué lindo collar, 8 millones de francos, 647 diamantes, no quiero. Bueno, y el tipo, Bohemer, empezó a llorar delante de la reina y dijo que quedaría arruinado, amenazó con suicidarse. Y la reina tranquilamente le aconsejó, mire, venda los diamantes por separado y de que se coroba. Nadie quería el collar, intentaron colocarlo en otras cortes, fueron a España, bueno, no quería nadie, 8 millones de dólares en un collar, porque está loco, qué sé yo. Que rompimos. ¿Qué hacemos con el collar? Y aparte, el tipo todavía tenía que gatillar los diamantes que había comprado, subían los intereses, estaba desesperado. Punto. Ahí termina un pedacito de la historia. Corrámonos un cacho y vámonos al Austria, justamente donde había nacido María Antonieta, que no era otra que la hija de la emperatriz María Teresa de Austria. Allí había un tipo que era embajador de Francia, un francés, un cardenal, embajador de Francia en Austria, en la corte de María Teresa, la mamá de María Antonieta, que se llamaba Luis de Rohan. Luis de Rohan. Y era un atorrante, le gustaban todas las minas, andaba por ahí de copa, escolazo, sí, vida disipada. Sí. Entonces, María Teresa, la mamá de María Antonieta, bueno, se enoja con el tipo, dice, no quiero tener aquí en Austria un tipo como ese, y le dice a la hija, che, dice, vos que sos la reina de Francia, destituílo a este como embajador, y llévatelo para allá, dice que yo no lo aguanto más. Muy bien, María Antonieta lo destituye a Luis de Rohan como embajador de Francia en Viena, y lo trae a la corte, y le da un puesto más o menos en la corte, que era el de limosnero de la corte. Era un puesto importante, pero donde no jorobaba. Y de Yapa lo ignoró. Nunca le dirigió en 8 años la palabra. María Antonieta al cardenal Rohan.
Nunca. El tipo estaba en la corte ahí de limonero. No sé lo que será un limonero de la corte. Y que se afana la limosna. No, Que mangaría. jetear. Claro, mangaba. Los pibes cuando toman la comunión que van con la bolsita, ¿vio? Es eso. Pero el tipo que iba a jetear él, o daba él limosna, o se encargaba de juntar la limosna y después la repartía. El nombre de la Santa Madre Iglesia es el que estaba encargado de recoger las dádivas populares a los efectos de algún tipo de obra de No, Virgen. yo creí que iba él a manguear. No, Bueno, para Juntado para comprar cosas. Rohan era de alto linaje, como ya se ha dicho, su vida era muy disipada y gastaba muchísima guita. Pero se desesperó viendo que María Antonieta no le hacía caso, que no le dirigía la palabra. Y estaba desesperado por lograr la aprobación de la corte y de la reina. Oh. Y ahora nos corremos otro cacho. Y vamos a ir donde una aventurera llamada Jean, se hacía llamar Jean de Valois, porque decía que era descendiente de los Valois, que como sabe cualquiera que vea el programa Batido, fueron la dinastía que terminó con la aparición de Enrique IV de Borbón. La dinastía de los Valois, una dinastía muy poderosa del siglo XVI en Francia y siglo XV también. Muy bien, se hacía llamar Jean de Valois, pero era una aventurera, andaba con un tipo, el conde de la Motte. Y entraban en cualquiera. Con tal de hacer guita, cada vez que encontraban a un gil, lo desplumaban, le hacían el filomicio, le panaban guita, la mina se hacía amante de los giles, etc. Y vio al Rohan y sabiendo que era famoso por su libertinaje, creyó que iba a ser presa fácil para embalurdarlo en cualquiera. Y un día se hizo invitar al castillo de Rohan a una fiestichola, que había una fiesta, una milonga. Ahí conoció mucha gente de la corte, los convenció de que tenía sangre real, se hizo dar una pensión, y ahí conoció, ¿sabe a quién? A Cagliostro. Pero mire cuántos personajes empiezan a mover aquí. José Bálsamo, nuestro amigo. José Bálsamo Cagliostro, que le hacía sangría a Rohan. Rohan se hacía hacer sangría por el Cagliostro. Lo hipnotizaba un rato, hacía unos juegos ahí. Bueno, y Cagliostro le contó a Jean, y también a su amante, el conde de la Motte, que Rohan quería conseguir superar ese desagrado de la reina, que estaba enloquecido por ver si la reina lo saludaba, guau. Y esta dijo, papá pa'l loro. Y empezó a fingir, delante de Rohan, una amistad con la reina. Una amistad íntima con la reina. Sí, el otro día me dijo mi amiga la reina, sí, tal cosa, usted la conoce, ¿verdad? Que si la conozco a la reina, qué sé yo. Y prometió a Rohan que iba a influir sobre la reina para que lo tratasen bien. Incluso fraguó unas cartas, falsificó unas cartas que parecían escritas por la reina. Dice, sí, ese cardenal ya lo voy a tratar, que me espere un rato, dice que se me pase, pero ya una cosa totalmente falsa. Y el tipo empezó a entrar como un caballo. Y un día, para hacerlo entrar mejor, le organiza esta mina de allá, al cardenal Rohan, una cita con la reina. Pero era mentira. Eligieron una noche sin luna, lo llevaron a los jardines de Venus, y en los jardines de Venus metieron una prostituta que habían ido a buscar un prostíbulo, la vistieron de blanco, se llamaba Nicole la mina, y le dijeron, vos sos la reina, pero no abra la boca porque vamos todos presos. El tipo cayó, vio una mina vestida de blanco, la mina que yo, sí, le dijo 2 o 3 palabras, así, monosílabos, por ejemplo, A. Y bueno, saludé a la reina, dijo Rohan. Y a la vuelta le dijeron a Rohan, mire, la reina necesita 50.000 francos para ayudar a una familia. Y Rohan peló los 50.000 y se los dio. Esto se lo gastaron, pero en eso aparecen los joyeros otra vez. Bohemer y Bassenger. Y la conocen a la aventurera, a la Valois. Y se creyeron también que la Valois era amiga de la reina. Che, dice, vos que sos amiga de la reina, ¿por qué no la convencés para que compre el collar? Y a la aventurera se le abrieron los ojos así grandes. Vienen un día los joyeros, un 29 de diciembre del 1784, y le muestran el collar a la Valois. La Valois ve el collar y dice, papá pa'l loro, esto es mío. Entonces va la Valois y le dice al cardenal, a Rohan, que la reina quería comprar ese collar sin que el rey lo supiese, y que le pedía ayuda a él para ver si le ayudaba con unos magos. Y Rohan acordó en comprar él el collar, en 4 cuotas de 1.600.000 francos. Una ganga. Una ganga, si se tiene en cuenta los intereses bancarios de hoy en día.
Un collar de 8 en 4 cotras de un palo 600 es realmente una ganga. Vaya y toma un crédito a cualquiera de estos macanudos que se lo da. Bueno, la Valois incluso se cebó el contrato de compra, ella misma firmó como si fuera la reina y le puso aprobado. Bueno, el collar fue enviado a la casa del cardenal Rohan. Tome, aquí tiene el collar. Al rato golpean la puerta y cae un muchacho. Dice, vengo por orden de la reina a llevarme el collar. Sí, dice Rohan, tome, mándeselo, dele cariño a la reina, dice, dígale que está todo bien, que yo, qué sé yo. Se va el pibe, que no era otro que un mandadero de nuestra Jean y de su amante Lamotte, y Jean y Lamotte se quedan con el collar. Pasa el tiempo, y el cardenal Rohan estaba medio extrañado porque la reina no usaba el collar. Dice, ¿por qué no lo usará esta desgraciada? Me gasto 600, ¿cómo es? 6.400.000 francos, y la mina no usa el collar. Pero vienen algunas señales de alarma. Un joyero informa a la policía que un tal Reto de Villet vendía gemas sueltas, diamantes sueltos, muy baratos, y parece que los vendía por cuenta de Lamotte y de la Valois. Llegan los plazos de pago, se cumplen el plazo de pago de las cuotas, y el cardenal está metido y no garpa. No garpa, se atrasa. Entonces el joyero, Bohemer, va a ver a la reina. Y dice, escúcheme, ¿por qué no me garpa el collar? Y la reina le dice, textuales palabras, ¿qué collar? Con el tono de una reina, ¿no? Sí. El caso es que un día, santo de la reina y día de la Asunción, un 15 de agosto, Rohan, que era limonero real, se mete redondamente, utilizando sus prerrogativas de cortesano, a los aposentos de la reina, lo recibe la reina con frialdad, y a la salida lo invoca al rey y lo encara. Dice, dice, yo quiero saber todo lo que se refiere al collar que compraste en nombre de mi germo, le dice Luis XVI. Y ahí nomás lo arrestan y lo meten en cana a Rohan, lo mandan a la Bastilla, y ahí se queda en cana. Y se queda en cana el pobre tipo, que lo único que había hecho era poner de su bolsillo. Hasta que un día, siempre hay una persona decente. La prostituta, Nicole, la que habían vestido de blanco para disfrazarla de reina, batió la canavera y dice, no, lárguelo. Lárguenón que es un pichi. Un guiso cablero. Un cablero, lo hicimos, lo empaquetamos, pero ¿sabés con qué finito? ¿Y quién es el que está atrás de todo esto? Y fulano y mengano. Y ahí se descubrió todo. ¿A quién dedicar esta recordación de este entrevero real de un collar? Yo creo, Alejandro, que en un tiempo tan prostitutivo como este, tan parecido a algunos otros tiempos que conocemos más de cerca, quizás lo más interesante son aquellas personas que de algún modo han tomado estas historias y las han transformado en algo bello, historias de degradación, historias de traición, hasta que llegara la mano roja de la revolución. Pensaba en el amigo Diderot, que mientras esta gente se dedicaba a estafar a otras personas, trazaba un poco la historia del mundo y la verdadera cara del mundo. La enciclopedia, donde decía, por ejemplo, en la letra B larga, Buenos Aires, puerto de esclavos del Atlántico Sur, y nada más. Pensaba también en el amigo Voltaire, que andaba haciendo sus otras cosas por ahí. Pensaba en otro, pobre, un poco menos pretencioso que estos dos amigos que nombramos antes, un tocayo suyo, Alejandro Dumas, que se dedicó a contar las miserias de toda esta gente y las transformó en algo más o menos atractivo. Pero esta historia me parece que no tiene que terminar así. Claro, porque ustedes querrán saber cómo terminó esto, qué les pasó a los protagonistas. Bueno, el pobre Rohan, el cardenal, fue absuelto. Lo largaron de la Bastilla, digo, discúlpeme, no se sabe si le devolvieron la guita, pero bueno. Nicole, la prostituta, también fue absuelta. El conde Lamotte, el amante de Jean de Valois, se rajó, se periculló y no lo vieron nunca más. Y a Jean de Valois le fue peor, se lo merecía. Fue azotada y marcada con la B de Valois, de chorro. Y después se rajó a Inglaterra. Y el último fue Cagliostro. Algo le pasó a Cagliostro también, fue desterrado. No por eso, pero fue desterrado. Y después le fue mal, estuvo en cana. Algunos dicen que murió, otros que está aquí entre nosotros en esta sala precisamente. Levante la mano Cagliostro. Allá está, siempre en el fondo. Los dos del fondo que levantan la mano. Y se preguntarán ustedes,
Pero finalmente Rohan pudo volver a hablar con la reina. No. Rohan fue un día y le dijo a la reina María Antonieta, dice, no podía volver a frecuentarla, qué sé yo, a contar, que dice, no, dice Rohan, no nos veremos más. No nos veremos más. Es el balsecito que dedicamos hoy a este cardenal pródigo y a todos los que han garpado collares, nada más que para obtener el favor de una mena. Fugazó de Mare interpretando No nos veremos más. Hoy hablaremos, hay programa el viernes, hay programa en el Centro Cultural General San Martín. El régimen de admisión es el del otro día, no hay que ir a sacar entradas, sino hay que hacer la cola y esperar. Hoy hablaremos de Carlos III de España y de María Amalia de Sajonia. Hemos hablado algunas veces del rey de España, Felipe V. Estaba casado en segundas nupcias con Isabel de Farnesio. Habían tenido un hijo, Carlos, a quien la Farnesio estaba desesperada por ubicar en el trono español. Pero había un problema. Felipe V, que además había abdicado, se había retirado, ya hemos hablado de eso, ¿no? Había tenido 2 hijos con su esposa anterior. Estos hijos eran Luis y Fernando. Hijos que fueron sucesivamente reyes de España. Isabel de Farnesio esperaba un milagro, a saber, que esos 2 muchachos murieran sin descendencia para que finalmente Carlos, el tercer hijo de Felipe V, pudiera acceder al trono de España. Como hemos contado alguna vez, Luis murió en una lenta y espantosa agonía, sufrió la viruela a los 17 años de edad, había reinado solamente 8 meses, después subió al trono Fernando, como Fernando VI, y Carlos, el hijo de la Farnesio, tuvo que esperar. Y esta espera tuvo lugar en un sitio agradable, porque fue nombrado rey en Nápoles, y hacia allí lo enviaron. Ser rey de Nápoles, de luego, no es lo mismo que ser rey de España, pero era un sitio tranquilo, con un clima grato, y ya que uno no puede ser rey de España, no es tan mal reinar en alguna parte. Para ser coronado en Nápoles, Carlos debía llegar acompañado por una reina, y entonces se arregló una boda. Le enviaron un retrato de Carlos a María Amalia de Sajonia, una hermosa princesa de la corte de Dresde, para que lo viera. Se usaba mucho, ya saben ustedes, el matrimonio de conveniencia, casi no se usaba otra cosa, y como no existía la fotografía, lo más aproximado que se podía enviar era una pintura, ¿no? Le mandan una pintura a María Amalia de Sajonia. La primera reacción de esta chica fue de rechazo total e incluso de posterior llanto, porque parece que Carlos era muy feo. Dicen las crónicas al respecto. Era de estatura mediana, tenía brazos que le llegaban hasta las rodillas. Esto ya es un inconveniente. Una cierta joroba, una nariz monumental y mirada de ave rapaz. Esto último es una consideración subjetiva del cronista. De todas maneras, las cortes hicieron el arreglo. Carlos y María Amalia se casaron un 19 de junio de 1738. Él tenía 22 años y ella tenía 14, una edad considerada suficiente por las dinastías para que tuviese lugar la desfloración correspondiente. Dicen que luego de la noche de bodas, la tristeza de María Amalia quedó en el pasado y que comenzó a amar profundamente a su esposo. A partir de entonces, Carlos y María Amalia tuvieron una apasionada relación como reyes de Nápoles. En realidad, él esperaba ansioso que muriera su hermanastro Fernando en España para ser coronado rey allí, pero ella no. Según parece, los encuentros amorosos entre Carlos y María Amalia escandalizaban a todos. Permanecían día y noche encerrados en la cámara real sin darle bolilla a nadie. La alegría de María era tal que él escribía a su suegro, al padre, al rey Felipe V, cosas como esta. Dice: no hago otra cosa que no sea burlarme de mí misma cuando pienso que no hace mucho me atreví a sentir vacilación
ante algo tan superficial como una nariz de mayor o menor envergadura. Tenéis, majestades, un hijo noble, caballero y amado. No está mal esta carta, ¿eh? No está mal esta carta. A poco de haber cumplido los 15 años, María Amalia quedó embarazada. Todos esperaban un varón. Ella rezaba, el rey cruzaba los dedos. Nació una niña que no vivió más de 15 meses. Un mes después de la muerte, María quedó otra vez embarazada. Comenzó a recibir desde su corte natal a unos doctores que le dieron abundantes infusiones de unas hierbas misteriosas. Nació otra niña que vivió 6 años, luego otra y otra, iban 4, y el carácter de María Amalia se agrió. Por simple curiosidad, se entregó a un vicio llamativo por esos tiempos. Exigió a un caballero al que había visto fumar uno de sus toscanos que le regalara uno y le gustó. Y el vicio fue tal que no abandonaba el tabaco ni en los momentos del parto. Pedía en aquellos instantes fumar un cigarro para calmar sus dolores. Los retos del rey no daban resultado. María fumaba sus cigarros incluso en la clandestinidad, cuando se lo prohibían en los sótanos del palacio. Al poco tiempo quedó embarazada una vez más y por fin nació Felipe Pascual Antonio, un príncipe que nunca llegó a hablar. Siguieron los embarazos y las muertes. María Amalia tuvo 14 partos antes de cumplir los 33 años de edad. 3 vivieron. Uno de ellos fue el futuro Carlos IV de España. El niño tenía una cabeza desproporcionadamente chica en relación de su cuerpo, y eso hizo que los reyes adoptaran la costumbre de ponerle una peluca esponjosa, ¿no?, para disimular el defecto. María Amalia perdió toda su frescura, se avejentó, perdió la dentadura y se transformó en una muchacha depresiva, caprichosa, que hacía la vida imposible a los que la rodeaban. Sus únicas actividades eran, pues, importunar, insultar, humillar, sin importarle de quién se tratara. Alternaba sus llantos solitarios con la costumbre de escribir a sus suegros, enumerándoles una por una todas las enfermedades que padecía, e imaginaba además que podía llegar a perder el amor y la devoción de Carlos. A todo esto, su afición por el tabaco llegó a límites increíbles. Entabló relaciones con unos contrabandistas de La Habana, quienes le enviaban cientos de cajas de los más exquisitos y fuertes puros para que pudiese fumar. Ella misma los hacía recibir en el puerto de Nápoles, los escondía en distintos sitios del palacio donde se presentaba sola para fumárselos. Pero Carlos, que estaba harto de este vicio, descubrió los escondites y ordenó que se los guardaran en otra parte, se los escondía. Entonces sucedió lo siguiente. El rey requirió los servicios de una de las damas de la corte para que le sugiriera un mejor escondite. Y haciéndose acompañar por la dama en cuestión, ésta le indicó el cobertizo de las caballerizas como lugar para guardar los cigarros de María Amalia. Fueron hacia allí, pero sucedió que también hacia aquel lugar iba María Amalia, que sufría terribles síntomas de abstinencia cuando no encontraba los puchos, y que sin sospechar lo urdido por su marido, andaba buscando por todas partes los toscanos secuestrados. La dama requerida por Carlos era ayudada por el propio rey para subir a una especie de altillo para guardar las cajas de tabaco. Tuvieron tan mala suerte que los dos se vinieron abajo, cayeron sobre un montón de heno en el preciso instante en que la reina entraba en el lugar. Cuando María se asomó y los vio juntos ahí revolcados entre la paja, se transformó. Lanzó un grito, le encajó una trompada a la dama e hizo lo propio con Carlos con tanta violencia que el rey incluso escupió una muela. Al día siguiente, María exigió que la dama fuera expulsada y pidió fidelidad a su inocente marido. Desde ese episodio, el rey comprendió la inutilidad de todos sus esfuerzos para alejarla del cigarro. Resignado, empezó a fumar él.
No solo eso, sino que parece que por aquel tiempo Carlos empezó a inhalar rapé, el polvillo ese que se usaba en aquellos años. Sucedió algo más. Los dos, Carlos y María Amalia, empezaron a descuidar sus personas. Disminuido el atractivo que sentían el uno por el otro, descuidaron sus personas hasta el punto en que parece que ni se bañaban. Una noche el rey se vio forzado a tapar su enorme nariz con un broche. Extrañada, María quiso conocer las razones y el monarca, por no ofender, dijo que tenía un dolor en las fosas nasales. María insistió y el rey le aclaró que el verdadero motivo era el olor. Herida en su amor propio, ella le reprochó a él lo mismo. Se despojó entonces ella de un camisón antiguo que tenía, lo tomó de la mano y le dijo, bañémonos. Y así renovaron un pacto de amor, ¿no? Un día llegó a Nápoles la noticia del milagro. Fernando VI había muerto y por fin Carlos, el hijo de Isabel de Farnesio, era llamado al trono español. Recuérdese que Fernando VI fue aquel del que hemos hablado, dolorido, casi enloquecido por la muerte de su esposa, que solía comer cristales, ¿recuerda? Carlos estaba contento, empezó con los preparativos para el traslado, pero para María Amalia era un motivo de amargura. No quería dejar Nápoles. Pero bueno, nada pudo hacer. El 17 de octubre de 1759, los nuevos reyes de España llegaron a Barcelona. Ya en Madrid, la anciana Isabel de Farnesio abrazó a su hijo Carlos después de 28 años de espera para ponerlo en el trono, ¿no? Y el reinado de Carlos, Carlos III de España, y María Amalia no fue feliz. Muy pronto la reina mostró su hostilidad a un pueblo al que no manifestó jamás el menor deseo de comprender. Su reinado fue corto, apenas un año. Ella seguía fumando y protestando por todo. Solo salió del palacio por cuestiones de protocolo. Se negó a aprender una sola palabra en castellano. Obligaba a sus hijos a usar el italiano. Y pronto enfermó y terminó sus fugaces días como reina de España ahí en el Palacio del Buen Retiro, ¿no? Murió el 27 de diciembre de 1760 a los 36 años, sin haber hecho el menor esfuerzo por acercarse a los españoles. Tenía tuberculosis, sus restos los llevaron al Escorial, el único lugar de España que había logrado despertar su admiración. Pero Carlos III reinó 28 años más, hasta su muerte en 1788, y realmente fue un gran rey, al menos en cuanto al gobierno interior de España. Se engrandeció la capital con bellos monumentos, estableció el alumbrado público, el servicio de limpieza, se empedraron las calles, se garantizó la seguridad pública, se protegieron las artes, se creó el primer banco español, murió a los 72 años de edad. Se dirá que fue un rey munícipe, está bien, después de todo. A veces que un rey tenga tiempo por tomar medidas municipales revela la ausencia de grandes conflictos exteriores, y esa ya es una buena noticia. ¿Entiende? Cuando el presidente de una nación está preocupado por tapar los baches, a mí me parece que está bien. A mí me parece. Cuando hay una enorme discusión interior para ver si, qué sé yo, si por ejemplo si hacen una avenida y hay que demoler el obelisco, esa es una buena noticia. Cuando un país está preocupado en cuestiones municipales, culturales, de servicio, aunque parezcan cosas pequeñas, es porque hay tiempo para las cosas pequeñas. O sea, que han superado. Y yo recuerdo, la última vez que yo estuve en España, hace algunos años, en la ciudad de Barcelona hubo una fiesta muy sonsa, yo lo comenté aquí con usted. Se trataba de batir un récord del libro de los récords. Se trataba de armar una noche en la que se prendieran
más bengalas que nunca. Entonces había que prender 200.000 bengalas, y allí fuimos todos en Barcelona con una bengalita cada uno y tiraron unos fuegos artificiales. Y yo primero pensé, qué cosa, ¿no? No parece un gran logro nacional. Y después dije, no, qué maravilla que haya tiempo para tener una fiestonga como esta. Y después, cuando estuve en aquella fiesta, comprendí que en aquella fiesta había unas ausencias que a mí me emocionaban, unas ausencias que aquí no hubiéramos tenido. No estaba el amigo mío ese que manoseaba a las chicas. No estaba el que gritaba insultos de 200 metros. No estaban los muchachos que venían a empujar. No habían ido. Éramos 200.000 sonsos con una bengala en la mano. Y el tiempo para preocuparse por una cosa menor, por una pequeña alegría de salón, revela que no tenemos tristezas de ferretería. Así que está bien, ¿no? Estas virtudes de Carlos, que no parecen las virtudes de un gran estadista, el alumbrado público, los bellos monumentos, el servicio de limpieza, ¿no? Sin embargo, revelan que no había problemas tan enormes en aquellos tiempos. ¿A quién podemos dedicar esta charla sobre Carlos III y sobre la pobre y amargada María Amalia de Sajonia? Pues a Carlos, que finalmente fue un gran rey, a aquellos que transcurren la función pública pensando pequeñas alegrías. No está mal, esto me lo digo a mí mismo incluso, pero es un asunto a meditar. No sea cosa que nuestros afanes revolucionarios y apocalípticos nos hagan ver toda pequeña alegría como una dilación burguesa. Yo no quiero ser un revolucionario tal que piense que cualquier alegría es mala. Y cuando yo era más chico, flotaba en el aire ese pensamiento. Pequeñas alegrías burguesas. Yo no, pero eso es el opio de los pueblos. ¿Cómo pavimentar? No estoy seguro. Alguien tiene que ser feliz alguna vez. Yo me alegro de la felicidad ajena, no me importa. Ya a estas alturas sí es una felicidad burguesa. Pero este es un pensamiento sostenido apenas, ¿no? Quiero compartirlo con ustedes. Entonces vamos a dedicar a esto al rey Carlos y a la pobre María Amalia, que ajó su belleza, descuidó su persona. ¿Y a quién más podemos dedicarle? Bueno, aquellas 200.000 personas que estaban aquella noche de 1995 en Barcelona con una bengala en la mano y que no deseaban el mal de nadie. Bueno, la ilustración de esta pequeña charla es sencilla. Desde luego tangos para Carlos III no hay, pero sí tangos para el cigarrillo. No sé si son buenos tangos, no estoy seguro, principiando por un tango que casualmente es español, que es Fumando Espero, ¿no? Que no es un tango muy feliz. No sé, a mí no me gusta mucho tampoco Nubes de Humo. Sobre el Pucho. Pero Sobre el Pucho no es un tango de cigarrillo. Claro, es otra historia. Es otra historia, ¿no? Es más bien un dicho. Ese sí son lindos. Claro. Pero es un decir. Pucho, hubiéramos puesto ese, ¿no? Claro, para zafar. Claro. Pero, sin embargo, hay uno que sí me gusta. Claro, Tabaco. El tango Tabaco en la interpretación maravillosa de Libertad Lamarque. Así que, dedicado a los que tienen preocupaciones que a nadie dañan, Doña Libertad va a cantar Tabaco. Adelante. Hablaremos esta noche de Felipe II de España y María Tudor. Contamos hace poco sobre el primer amor de Felipe II de España, el hijo de Carlos I, Carlos I de España, Carlos V del Imperio,
fue un gran rey verdaderamente, un gran rey y un campeón del catolicismo, ¿no? Con lo malo y lo bueno que eso presupone. Se casó en primer término con María de Portugal. Estaban enamorados, pero sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por aquella creencia que tenían en aquel entonces sobre los desgastes que los excesos amorosos podían traer, ¿no? Entonces apenas podían verse, incluso viviendo los dos en el mismo palacio, se enviaban cartas. Mal que mal, tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona, y fue el desdichado Don Carlo, el de la ópera, un tipo bastante loco, ¿no? Poco después María de Portugal murió de una fiebre fulminante. Así que ahí estaba Felipe, viudo y llorando. Y el padre de Felipe, el emperador Carlos, pensó en casar otra vez a su hijo. Creyó que debía hacerlo con una dama de una potencia más importante que Portugal. Pensó entonces en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Lawton, que era Enrique VIII, su hija católica quedó como reina. Era hija de Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, que si no calculo mal, era tía del padre de Felipe II. Era la tía de Carlos V. Bien. Bueno, líos de familia no faltan, pero no tengo ganas, no tengo tiempo. Catalina de Aragón era, como se ha dicho, tía de Felipe II, así que quedaba todo en familia. Parece que María Tudor, que era la hija de Catalina, era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se esforzaban por mejorar las imágenes pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. María tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, era muy flaca y los vestidos le bailaban. Esto era un defecto gravísimo en una época en que a las mujeres se les pedía que si no eran bellas procurasen al menos ser gordas. Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable. Ya le faltaban algunos soldados que habían desertado de su infantería. Pero se hizo nomás esta alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia, pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Felipe, como se ha dicho, era un ferviente católico y María Tudor también. Y había restaurado María el catolicismo en Inglaterra después de aquella pelea que su viejo, Enrique VIII, había tenido con la Iglesia Católica por no dejarlo casar con Ana Bolena. Bueno, el matrimonio entre María Tudor y Felipe se celebró primero por poderes, en ausencia de Felipe. Ni siquiera se conocían, ni por retrato, nada. Vino el conde de Edmond, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial al lado de la reina María para cuidar las formas, se metió con armadura. Con armadura, señor. Qué incómodo, señor. Es tremenda. Bueno, tenemos que cuidar las formas. Uno se levanta para ir al baño, es un trámite largo. Parece que María Tudor casi se muere de un síncope. Después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María los retratos de Felipe. Felipe era un hombre apuesto. Bueno. Era rubio, tenía rulos, ojos claros, qué sé yo. María se enamoró. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, que quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para que tuviera lugar la unión conyugal. Felipe estaba espantado. ¿No le gustó? No, pero consumó su tarea. Esto fue en 1564. En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio, se especificaba que Felipe no sería nunca rey de Inglaterra, sino solo rey consorte. Pero que el hijo que naciera de esa unión, sí, reinaría en las dos naciones. Fíjese usted, ¿no? Ahora bien, Claro.
hay detalles que molestan siempre a los españoles. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres. Su trono era situado más bajo que el de su mujer. Parece que el rey tenía que ceder siempre paso a la reina, demostrar sumisión, y al momento de lastrar, la reina se servía en fuentes de oro y a Felipe en fuentes de plata. El caso fue que la reina María, luego de algunos encuentros amorosos con su marido, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. Estaban todos muy felices. Muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros se mostraban molestos ante una influencia hegemónica de España en el futuro nacional de Inglaterra. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba como 16 meses, Señor. los médicos de la corte empezaron a dudar. Y sí, La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, una acumulación de líquido en el cuerpo. Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina a ver si tenía más suerte. Pero Felipe no quiso saber nada, ¿no? Cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó para abandonar Inglaterra y se fue a la guerra. Prefirió ir a la guerra de Flandes. En realidad fue juntarse con su padre, que abdicó en ese momento, Carlos. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Así nomás. Para algunos historiadores se quemaron a 200, para otros a 1000. De allí el famoso nombre de la sangrienta que le dieron a María, ¿no? En 1556 Carlos abandonó todo su poder en Felipe y María Tudor era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558 María se enfermó. El Consejo de Estado inglés le exigió que nombrara a su media hermana Isabel como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero no cumplió. Poco tiempo más tarde, María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y de España durante 3, murió sin haber pisado nunca el suelo español. Por esos días Felipe ya estaba buscando otra mina. Algunos dicen que no fue ni siquiera hidropesía lo que sufrió María, sino que fue directamente un engaño. Vivía aterrada por posibles atentados en su contra y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Es que siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana, Isabel, que esperaba la oportunidad para destronar a María y tener el trono de Inglaterra, como así sucedió. Inglaterra no fue católica, no hubo nieto de Carlos V que fuese rey de España e Inglaterra, y todo terminó muy mal para España, en una batalla donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales de España. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a nadie, ¿no? Todas. Sí, todas malas. La fea zafaba, pero era medio sanguinaria. Sí. La otra era Isabel de más, qué sé yo. Pero en la discoteca encontramos el vals norteamericano de Eddie Kay. Había famosos compositores de valses norteamericanos y algunas de estas canciones hicieron carrera también acá en la Argentina. Ah, mire. Como este vals de Eddie Kay que se llama Promesa, en atención a la promesa de Isabel de mantener la religión católica en Inglaterra. Lo escucharemos ahora en la versión de Juanjo Domínguez.